Buen día, como les había prometido, estamos viendo lo que es la recursividad y voy a hacer la recursividad de la serie de Fibonacci, pero a diferencia de la recursividad que se encuentra en la web, generalmente lo único que se hace es que piden la cantidad de números de la serie de Fibonacci y muestran el resultado. Para este caso lo que voy a hacer es mostrar también, obviamente, pedir la cantidad de números de la serie de Fibonacci, pero mostrarlos uno a uno. Entonces, ¿qué es lo que hago en primera instancia? Pues para agilizar no me voy a poner a hacer el scan para pedir la información, sino voy a crear una variable que se llame cantidad de Fibonacci y voy a decir que que me muestre los 10 primeros números de la serie de Fibonacci de forma recursiva. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hago? Voy a imprimir el primer número. ¿Por qué? Porque en la función recursiva lo que voy es a imprimir el anterior, el número anterior, ¿cierto? Es decir, voy a enviar para esta serie, qué pena, para esta función de recursividad voy a enviar dos valores que son el anterior y el siguiente, más otro parámetro que es la cantidad. La cantidad es el parámetro que voy a utilizar para controlar cuántas veces tengo que imprimir, ¿cierto? Entonces, por eso lo que voy a enviar en primera instancia en la función es un parámetro que es el 0, luego el 1 y luego la cantidad de luego esta variable, pero disminuida en 2. Ya vamos a ver por qué. Entonces, porque el primero y el segundo número casi que se imprimen por defecto, pero en este caso voy a imprimir solamente por defecto el número 0. Entonces, .print, ok. Les dije que tenían que ir uno debajo del otro, entonces lo que voy a imprimir es un 0 y un enter. ¿Qué hago enseguida? Pues sencillamente digo que sí, la cantidad que me está solicitando el usuario, deténganlo, que si la cantidad que me está solicitando el usuario es mayor a 1, claro, si es 0, pues imprimo, perdón, si es 1, pues imprimo el 0. ¿Cierto? Si es más de 1, pues entonces ¿qué hago? Pues ahí sí voy a llamar la función, la voy a llamar Fibonacci, bueno, Fibo, y la voy a enviar en primer parámetro el 0, ¿cierto? Pero ya lo imprimí, ¿cierto? Pero eso me sirve como el parámetro de inicio para la suma del siguiente. Ya vamos a ver. Le envío el 1 y luego le envío la cantidad. Pero le envío la cantidad disminuido en 2. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que necesito es controlar esos dos primeros valores que se imprimen casi por defecto. Bien, no tengo la función. Ahora, fíjense que es una función recursiva sin retorno. Esta función recursiva no va a retornar nada. Sencillamente va a imprimir allá dentro de la función. Claro, me muestra aquí error porque no está creada, entonces voy a crear la función public static void, no me retorna nada, se llama Fibo, abro y voy a llamar el primer parámetro, lo voy a llamar como el número anterior. El siguiente parámetro, también integer, lo voy a llamar el siguiente, ¿cierto? Y aquí la cantidad. Bien, entonces, ¿la cantidad de qué? La cantidad de veces que voy a ir controlando, porque recuerden, lo más importante en la recursividad es tener el parámetro de final. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a preguntar if cantidad ya llegó a 0. Claro, voy a ir llamando la función haciendo esto, disminuyendo en 1 el valor. Al iniciarlo disminuyo en 2, ya vemos por qué. Entonces voy a imprimir
system.output.print cuando llego al final, ¿cuál es el valor que tengo que imprimir? Pues el valor que tengo que imprimir es el que me viene de siguiente, ¿cierto? Siguiente. Claro, porque es que ya no tengo que hacer más suma. De lo contrario, else, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy aquí a, bueno, tengo que hacer la suma. Entonces voy a crear una variable que se llame nuevo siguiente. Nuevo siguiente. Le voy a colocar 0. Entonces aquí digo que nuevo siguiente va a ser igual a ¿qué? A la suma del anterior, ¿cierto? Más el siguiente. Listo, ya tengo el nuevo siguiente. Y voy a decir que anterior, pues ¿qué va a ser? Va a ser igual a siguiente. Fácil, claro. Este señor, que antes era el anterior, va a pasar al siguiente. Y el siguiente va a pasar a ser el nuevo siguiente, que es la suma de estos dos patojitos. ¿Y qué hago? Pues imprimo, ¿cierto? System.output.print con enter, y voy a imprimir ¿cuál? El anterior. Entonces fíjense que cuando entra aquí voy a imprimir el anterior, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es el anterior? Ya está actualizado aquí con el siguiente. Por eso es que antes yo imprimo aquí el 0, que supuestamente sería el anterior, ¿cierto? Y el 1 es el siguiente. Aquí llega el siguiente, pero aquí se cambia a ser el anterior. Entonces yo imprimo el anterior. O sea, aquí en este caso sería el 1. ¿Y luego qué hago? Pues llamo a la función FIBO nuevamente. ¿Con quién? Con el anterior, pero aquí el siguiente ya no es el siguiente. Es este, el nuevo siguiente. Y la cantidad aquí la disminuyo en 1. Vuelve a entrar. Entonces, ¿qué me va a entrar aquí? Cuando sumé, pues me entró 0 y 1. Entonces, ¿qué me queda aquí? 1. Aquí me llega 1 y el anterior es 1. Aquí me llega 1 y 1. ¿Y qué se van a sumar? Pues se suma 1 más 1 me da 2, ¿cierto? El anterior pasa a ser el siguiente, que era 1. Lo vuelvo a imprimir y vuelvo a pasar el nuevo siguiente, ya es el 2 y el anterior el 1. Pero lo he disminuido en 1. Veámoslo. Veámoslo cómo queda. Bien, entonces dense cuenta que aquí yo dije que eran los 10 primeros números y tengo 2, 4, 6, 8, 10 y no hay más. ¿Sí? 2, 4, 6, 8 y 10. Pero algunos se preguntará, bueno, ¿y qué pasa si aquí el usuario ingresa uno solo? ¿Cierto? Si ingresa uno solo, pues sencillo, solamente va a imprimir el 0. ¿Por qué? Porque lo tengo controlado acá. Imprima una vez, y si es mayor a 1, pues no entra a la serie de Fibonacci. Digamos que son 2. ¿Cierto? Vamos y miramos y me imprime 2. ¿Por qué? Porque aquí cuando entró ya disminuyó, ¿cierto? Ya disminuyó y va a estar en 0. Podemos colocar aquí los 20 primeros. Bueno, y aquí me aparecen los 20 primeros números de la serie de Fibonacci. De forma recursiva, veámoslo de nuevo, de forma recursiva, sin tener que utilizar for ni while, ni mostrar solamente el resultado final. Bueno, recuerden, mi nombre es Mauricio Abella. Por favor, si les gustó este video, denle like y suscríbanse a mi canal. Ya estoy hablando como un youtuber. Queridos ingenieros, buen día y espero les haya gustado.